voy a invitar que leamos juntos lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículos 21, 22, 25 y 26, Efesios 6, del 1 al 4, y Colosenses 3, del 18 al 21. Vamos a leerlo, ahí lo tenemos en las hojas, si lo quieren seguir como ustedes gusten. Dice así la palabra del Señor, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y luego ahí en Colosenses 3, del 18 al 21, también nos dice, leamos, dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esta es la palabra del Señor. Pues estos pasajes yo desde niño los he escuchado, los he visto. Yo recuerdo cuando era por ahí de niño y joven, había debates entre los adultos casados, y recuerdo que debatían todo lo que dice aquí, o sea, dice que las esposas se sometan a los esposos, entonces los esposos ya tienen que someterse. Y luego después decía, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y luego dicen, esposos, ahí está, ya ves, ámame como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y luego cuando crecí más, que ya fue entendiendo más las cosas, y que continuaba el debate, pues ya tenía la experiencia de la familia, de los roces con papá y con mamá, o de las tensiones que había cuando vas desarrollándote, y luego después ya veías el pasaje completo, y luego seguía el debate ya con los padres y los hijos, y entonces decía: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Ya estaban los padres, ¿estás oyendo? Obedece a tu papá. Pero luego después seguía el pasaje adelante, y luego cuando decía: padres, no hagan enojar a sus hijos, que era como para los hijos era como un elixir escuchar eso, o sea, como que decíamos, wow, o sea, hay algo para nosotros aquí, ¿no? O sea, ahí está, escúchalo completo, le dices a tu papá o a tu mamá. Bueno, así es como dice la escritura, pero todo tiene un propósito y una razón, todo tiene un contexto, y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, que es una revelación de la palabra que escribió eso, hay algo ahí que el Espíritu Santo quiere revelarnos a nosotros sobre el verdadero significado, el contenido de estos mandatos, porque son mandatos. Ahora sí que son realmente mandatos, pero tienen un propósito muy importante, más importante que el que podamos creer. Ahora voy a hacer una pregunta. Si alguien quiere participar, uno o dos quiere participar, y así directo como es la pregunta, puede ser muy obvia, pero sí es importante que si alguien quiere participar. La pregunta es: ¿cuál creen que sea el objetivo de casarse y tener una familia? O sea, al final, ¿cuál creen que sea el objetivo principal? Que queramos llegar a esa instancia tan importante en la vida de casarnos y de tener hijos. ¿Cuál creen que sea el propósito, el objetivo principal de eso? ¿No? Eso es muy buena, sí, claro, llevarnos a los pies de Cristo. ¿Alguien más? Ajá. 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 Muy bien. ¿Sí lo escucharon?
O sea, ella dice que humanamente el objetivo es realizarte y ser feliz, llegar a cumplir una meta, una realización personal, lograr hacer eso. Pero cuando eres de Cristo, ahora lo que quieres es darle la gloria a Él a través de tu familia. Eso es lo que Cristo llama. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Otro más? ¿Alguien como los jóvenes? Es un don de Dios, porque el proverbio dice que el que encuentra esposa ha alcanzado el favor de Dios y forma la familia. O sea, es un don de Dios. Es un regalo de Dios, definitivamente. Es una bendición, todo don perfecto, todo es bendición del Señor, así es, definitivamente. Algunos de los jóvenes, a ver, bueno, pero cuando yo me fui aquí, los jóvenes, pues bueno, trasladando lo que es el fin o el conflicto del hombre, podemos decir que también el fin de la familia es glorificar a Dios y gozar de Él a través de la misma familia. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenas respuestas todas las que dieron, realmente. Realmente eso es bien importante, tener bien firme el objetivo que es. O sea, la familia en el Evangelio, o sea, la familia cuando somos de Cristo, que pertenecemos ya al reino de Dios a través de la redención, sí, realmente no es solo un núcleo de personas que se aman, o sea, va más allá de ser simplemente un núcleo de personas que se aman y que quieren ser amados, sino las familias en el Evangelio o en el reino de Dios, como acertadamente lo dijeron, yo creo que de diferente forma, pero realmente es eso. Las familias, fíjense, en el reino de Dios, en el plan de redención, las familias tienen el llamado de ser y demostrar en esta humanidad lo que debería de ser el ser humano bajo el señorío de Cristo. O sea, las familias son llamadas a mostrar en este mundo realmente cómo la vida va a ser bajo el señorío de Cristo. O sea, las familias en el Evangelio están llamadas a mostrar a las familias que tienen problemas, que se están divorciando, cómo es un matrimonio centrado en Cristo. A los padres que ya no aguantan a los hijos y que se les rebelan y que se quieren ir de la casa y que patean las puertas o sea, demostrarles con amor cómo es el núcleo de una familia centrada en Cristo. Realmente esa es la misión de la familia. Y en la palabra de Dios, uno de los puntos de la misión de la familia se menciona uno de mis pasajes favoritos en Josué 24:15. ¿Recuerdan? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y que está Josué dándoles el discurso de motivación, de ultimátum, como ustedes lo quieran llamar, pero está de cómo debían de vivir en la tierra prometida, y hay algo que les dice, ¿se acuerdan? Les dice Josué que lo reta.